Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidas todas. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Vamos a estudiar juntos hoy la lección número 8, libres para descansar. Comencemos con una palabra de oración. Clara, ¿nos diriges? Te damos gracias, Padre Santo, por tu gran amor. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos das libertad. Desde el momento que tú nos creaste allá en el Edén, nos diste libertad. Nos sigue dando libertad y nos das ahora la libertad de estar libres para descansar. Gracias por todas tus bondades y por tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Clara, esta libertad para descansar no es cualquier cosa. La vamos a estar estudiando desde la perspectiva del Evangelio según San Marcos y la experiencia particular que tuvieron al predicar Jesús en un lugar especial que ya vamos a introducir. ¿Estás lista a leer? Estoy lista. Adelante. Cuando él entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Muchos acudieron a él de manera que ya no cabían ni ante la puerta y él les hablaba la palabra. El primer detalle que queremos examinar, Clara, es este asunto de que estaba en casa. ¿Qué quiere decir esto? Pareciera como que estaba en su casa. ¿O qué tú piensas? ¿Sería que estaba en su casa o a qué se refiere? ¿O es en la casa del autor que está escribiendo? Bueno. Vamos a ver, Entonces, leamos dos perspectivas con respecto a casa. Primero, en Marcos 2, que ya leíste, en Capernaum se oyó que estaba en casa. Pero Mateo 8:19 dice algo contrario de las palabras de Jesús discutiendo con algunos de los escribas. Lee. Entonces se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Entonces, ¿tenía casa Jesús? Sí. ¿Y cómo entonces explicamos que Jesús dice que él, como las zorras, no tenía donde recostar la cabeza? Bueno, yo me imagino que era que él no usaba almohada. Sí. ¿Puede hacer eso, Johnny? Bueno, pues no hay nada más que discutir entonces. Esa será la verdad. Sabes que, cortesía de un website en YouTube, hemos copiado algunas porciones de un video visitando el pueblo de Capernaum. La cortesía viene de Sergio y Roda en Israel, y ahí está la dirección del video, del cual hemos tomado algunas partes. Y también hemos introducido algunos de nuestros videos de nuestra visita a Capernaum en Israel. Viajamos de Estados Unidos hasta Palestina, a Capernaum, y allí vemos el lago de Galilea que define la región, y de este precioso lago podemos llegar a Capernaum. El lugar ha sido excavado por los griegos ortodoxos y los franciscanos, y en el lado franciscano es donde encontramos las partes más interesantes. El lado del griego ortodoxo está al lado, pero no lo vamos a visitar. Ahí está la excavación entrando a la ciudad de Jesús, el pueblo que según Marcos estaba la casa de Jesús. Esta sinagoga es del IV siglo y aquí está el lugar donde se encuentra la casa de Pedro, que era la casa de Jesús. Nosotros tenemos que el lugar ha sido excavado y se han encontrado varios niveles, particularmente relativos a toda la ciudad de Capernaum, que tiene, además de esta sinagoga del IV siglo, tenemos todas las casas donde vivía el pueblerío, y estas casas estaban al lado de la sinagoga, que es impresionante. Y aquí tenemos entonces la catedral presente, que se ha construido por los franciscanos. Hay 3 niveles arqueológicos. Estos 3 niveles arqueológicos: primero está la casa de Pedro, sigue entonces
en el segundo siglo una iglesia alrededor del 350 y el tercer nivel alrededor del 450 una iglesia octagonal. Y en el presente la iglesia franciscana que estamos viendo, que fue construida sobre las ruinas de estos tres niveles, sobre la casa de Pedro. La primera vez que yo fui a Israel no estaba esto y pude ver de manera libre la casa de Pedro. Me sentí muy decepcionado cuando vi la iglesia. El lago de Galilea define toda esta región y encontramos un bote del primer siglo del lago de Galilea que fuimos a visitar Clara y yo, y está científicamente corroborado que es de ese periodo. Tenemos que este bote nos recuerda la vida de Jesús. Entonces, Clara, después de ver estas, para mí, impresionantes imágenes de Capernaum, ¿qué te quedó el sabor en la boca acerca de Capernaum? Un lugar maravilloso al cual quiero volver. Sí, y tú hemos traído de allá algunos recuerdos, por ejemplo, los individuales para las mesas. Sí, los manteles individuales de plástico que son para nuestros nietos, que nadie diga que le gusta embarrar, pero les ponemos esto en la mesa. Y allí hay algunos que tienen mapa de Israel, otros tienen fotos de lugares, incluyendo a Capernaum, que es mi ciudad preferida. Sigamos leyendo la historia de Marcos 2. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por 4 personas, Johnny. Sí. Y como no podían acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde estaba Jesús y después de hacer una abertura, bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado. ¿Qué te dice esto de estos 5 individuos, de los 4 que lo cargan y del enfermo que estaba buscando ayuda? ¿Qué te hace pensar acerca de ellos, Clara Mercedes? Me hace pensar que eran personas, Johnny Ramírez, atrevidos e irrespetuosos. Puede ser, pero el otro punto de vista es que amaban a Jesús, creían en Él, tenían una fe grandísima en Jesús. O tal vez tenían una relación personal ya. Quizás, porque eso no es todo el mundo que se atreva a ir a una casa y como no entra, ir y romper el techo. Que seguramente era de paja y quitaron el techo y no solamente eso. Buscaron escaleras, no sé cómo, pero Johnny, buscaron escaleras y por allá subieron y bajaron al paralítico frente a Jesús. Esas eran unas personas que creían en Jesús y confiaban en que Jesús sí podía curarlos. Mira lo que dijo Jesús acerca de esto. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué pensaron los escribas? Pero déjame leerlo otra vez, Johnny. Hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas estaban sentados allí y razonaban en sus corazones. Antes de hablar del razonamiento de ellos, no es a todo el mundo que Jesús le hablaba de hijo. Esto es lo que nos hace pensar que había una relación anterior y a lo mejor hasta un compromiso que Jesús había hecho con ellos, que la próxima vez que fuera ellos iban a traer, porque era un paralítico que había que cargarlo 4 personas. Así que, ¿te lo imaginas flaquito o gordito? Yo creo que sí, que estaba un poco gordito. Sea como sea, 4 eran o eran enclenques todos y, sí, y necesitaban 4, o era una persona gordita, así como yo, saludable, o tal vez más. El punto es que Jesús le llama hijo. Otra cosa interesante, Clara, Jesús habla de la fe de ellos en plural. Jesús los conocía como familia, como unidad. Si son amigos, como una unidad de amistad con las cuales él tenía una relación particular. Capernaum era la ciudad de Jesús. Quién sabe cuántas veces jugaron dominó juntos y tomaron café de palo y de garbanzo y compartieron en amor. Y ahora le tocaba a Jesús resaltar la fe. Y la fe era un asunto colectivo. Y este es un detalle que no podemos pasar por alto. Sí, porque Jesús no dice, y él tenía fe. La fe de ellos, ahí está incluido
El paralítico, pero también los 4 que lo cargaban. La fe de ellos. Jesús habla en plural. Y en contrario con la fe de ellos, el autor del Evangelio según San Marcos pone a los escribas y nos da detalles acerca de lo que pensaban. ¿Por qué habla así? Así que Jesús le llama hijo y habla de la fe de ellos y ellos se refieren de que falta de respeto. Sí, muy irrespetuoso. ¿Por qué habla así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino un solo, Dios? De inmediato, Jesús, dándose cuenta en su espíritu, porque ellos dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino uno solo, que ese es Dios? Entonces, de inmediato, Jesús, dándose cuenta en su espíritu de que razonaban así dentro de sí mismos, les dijo. Antes de ver lo que Jesús les dijo, Clara, queremos introducir este asunto de razonar. Aquí 2 veces se usa. Y en Marcos aparece varias veces más, que vamos a examinarlas. Esta palabra razonar, exosía, es también relacionada a la palabra de exorcismo. Es un asunto que se hace de poder que se saca. No necesariamente demonios, razonar también. Pero en el caso de ellos, Jesús dice que estaban razonando dentro de ellos. Y es la palabra que usa de espíritu. Espíritu es una palabra que se usa para muchos detalles en el antiguo cercano oriente, incluyendo introspección. Así que estaban con poder condenando a Jesús. Veamos otros ejemplos en Marcos. Johnny, ¿puedo dar un ejemplo práctico del día de hoy? Eso es como si usted va a una tienda, ¿verdad? Y le gusta... ¿A ti te gusta eso? Sí, a mí me encanta ir a la tienda. Entonces, usted está viendo un espejo. Ok. Que está precioso el espejo. Entonces, está pensando dentro de sí, si yo llevo este espejo, me va a durar muchos años y puedo pasarlo de generación a generación porque está tan bonito, tiene un marco dorado bellísimo. Eso como que te pasó a ti. Ajá. Entonces eso usted lo está pensando, razonándolo, y entonces usted piensa, ¿cuál me llevo? Es un espejo en pentágono. Sí, me llevo que es más barato o me llevo que es más caro pero me va a durar más. Todo eso en su pensamiento. Entonces, eso es un ejemplo de algo de que uno razonar, puede razonar en el corazón. En el corazón y en la mente. Y en es el día muy de buen hoy. ejemplo porque habla del poder para poder ejercer sobre esta compra. Mercedes, leamos ahora los ejemplos bíblicos. Jesús, dándose cuenta en su espíritu de que razonaban así dentro de sí mismos, eso está en Marcos, y en Marcos 9, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó, ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Es la misma palabra, Clara. Cuando dice disputaban, es también razonaban. Pero no lo traducen como dialogaban, porque el razonar, que es el verbo exosi, es interno. No, es con poder. Entonces, cuando uno discute, uno quiere que el otro crea igual que uno. Y ese era el tipo de pensamiento que estaban teniendo los escribas, condenando a Jesús. Veamos otro ejemplo más claro. ¿Por qué razonan así en sus corazones? Y el corazón denota el centro de toda la vida física y espiritual. Sigue. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico. Entonces, Clara, antes de leer lo que dijo al paralítico, pasemos al tema de la autoridad. Y aquí Jesús está hablando de qué clases de autoridades tiene él. Y vamos a leer en Marcos 2, en Marcos 3 y en Marcos 6. Veamos este asunto de autoridad en Marcos. Perdonar pecados. Es la que se menciona en Marcos 2. Echar fuera los demonios. Es la de Marcos 3. Y ahora estas dos eran de Jesús. Sí. También da autoridad a los discípulos.
en Marcos 6. Sobre los espíritus inmundos. Y seguimos con la autoridad en Marcos, esta vez de Jesús de vuelta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Entonces Jesús le dijo, yo les haré una pregunta, respóndanme, y yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. A Jesús le gustaba discutir y sabía cómo hacerlo. Sí. Y mira la pregunta que les hace. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndeme. Entonces ellos razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, temían al pueblo, porque todos consideraban que verdaderamente Juan era profeta. Entonces respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y Jesús les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. 3 detalles que queremos rescatar, Clara. Número 1, el autor del Evangelio según San Marcos tiene gran interés en este proceso de razonar sobre autoridad y de ejercer autoridad sobre otros, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre unos con otros. Y en el caso de Jesús, en esa discusión con los escribas, mostrar cómo Jesús no respondía a todas las preguntas y manifestaba su autoridad siendo muy inteligente al hacer preguntas. Nota clara que para nosotros se ha perdido el sabor que tenía este diálogo que hubo allí. Yo casi veo a Jesús riéndose a carcajadas haciéndole la pregunta a ellos. Hay ironía. Sí. Jesús los está obligando a una situación que ellos no pueden salir. Ellos pretenden obligar a Jesús. Jesús los pone en la esquina a ellos. El autor de Marcos está dándole al lector contemporáneo de ellos la idea que ahora no la podemos recibir nosotros, que Jesús era una persona muy sabia, un maestro muy astuto, que era buen discutidor, mejor que los mejores de los judíos, sí, y que tenía poder sobre las cosas de la tierra y del cielo. Para poder tener el sábado como un lugar de libertad, Clara Mercedes, hay que, al igual que Jesús, tomar autoridad. Lamentablemente, muchas personas se enfocan en este asunto de la autoridad del sábado de una manera pasiva. Pero aquí la lección nos está diciendo que tenemos que hacer algo activo, algo en acción. Por ejemplo, mira cómo habla el verso 11. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y enseguida tomó su camilla y salió en presencia de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Y esta sanidad que Jesús hizo, la hacía en sábado y la hacía en cualquier día. Exactamente. Pero pensando en el sábado, está Jesús poniendo en contraste la actividad de sanidad para reposo, que imagínate, ¿qué reposo más grande puede alguien recibir que estar inválido y tener salud después? Y poder caminar. Que lo carguen 4 personas trayéndolo inválido y que salga él llevándose la camilla en sus manos. Más poderoso que señal de autoridad que esa no hay. No, y encima le perdonan los pecados y le hablan de su fe. Ese es mi Dios, Johnny. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y es el Dios suyo poder. También. Y miren, el mismo Dios que levantó ese paralítico y el mismo Dios que abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara por el medio del mar sin mojarse los pies, es el mismo Dios que abre espacios en nuestras vidas para bendecirnos conforme a su santa y divina voluntad. Leamos en Mateo 16 preguntas acerca de este asunto del poder. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Hay quienes piensan que las acciones de Jesús siempre eran pantomima, que no reflejaban sus sentimientos reales,
que cuando él pregunta aquí, ¿quién dicen los hombres que soy yo? No es que tuviera pensamientos de duda acerca de su poder y acerca de la aceptación. Oh, no, Jesús es Superman, es como Dios, no siente ni padece. Imaginan a Dios no sintiendo y padeciendo. Se imaginan a Dios muchas personas como un robot. Pero aquí no vemos a Dios de esa manera. En perspectiva bíblica, tomamos el texto tal como está escrito. Y la pregunta es una pregunta y es una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué dicen de acerca de mí? Jesús estaba interesado en conseguir esta información para poder tener entonces su visión de sí mismo modificada. Así como nosotros todos tenemos dudas de qué piensan los demás de nosotros. Digo, yo no sé, a lo mejor tú nunca piensas así, pero todo el tiempo yo estoy pensando, habré hecho bien. Y en la cama, antes de dormir, ¿qué cosas he dicho hoy? ¿Qué cosas he hecho? ¿Estarán bien? Y Jesús está reflejando esto. Entonces, la respuesta que le dieron ellos no fue suficiente. Porque nota Sí. cuáles son las características. Juan el Bautista, Elías, Jeremías o uno de los profetas. Así que, ¿cómo se está sintiendo Jesús al no recibir la respuesta que él estaba esperando? Sí, porque él quería saber lo que ellos pensaban. No, él quería saber que ellos lo veían como el Cristo, como el Mesías. Sí. Y lo que le han dicho es que él es un cualquiera de los profetas. Digo, todos los que mencionó son gente maravillosa. Sí. Pero ninguno de ellos reclamó ser el Mesías. Así que Jesús se está sintiendo, ahora le mordió más fuerte. Y la solución que él busca es entonces... Les dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Así que ya que fallé, pensará Jesús en su sentimiento de complejo sentimiento de inseguridad. Ay, no me reconocen como Mesías. Y yo llevo ya todo este tiempo con ellos. ¿Qué será lo que ellos piensan? Sigamos. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenemos clara que Pedro entonces es tomado por el Espíritu Santo para darle a Jesús las palabras que él necesitaba. Y esto no es nuevo, porque esto lo hace Dios continuamente con todos sus hijos, incluyendo a Jesús. En otros lugares de la Escritura, por ejemplo, cuando estaba en el Getsemaní, que él le está pidiendo a los discípulos que oren con él para darle soporte y para darle ayuda, dice la Escritura que ellos se durmieron y que entonces los ángeles, dice la Escritura, vinieron a consolarle. Lo mismo ocurrió en el monte de la Transfiguración. Vinieron Moisés y Elías y el profeta, a ver, ¿quién es el otro? Moisés y Elías. No, nena, el que caminó con Jesús, que se lo llevó. Dios se lo llevó caminando. Enoc, sí. Vienen a consolarlo porque ellos conocen lo que Jesús está sintiendo, particularmente Elías, sí, que estuvo acomplejado, deprimido y se fue huyendo. Y Jesús estuvo en muchos momentos en su vida de esa manera. Y estos son sentimientos reales. Y ahora siente esta alegría de lo que Pedro le dice y Jesús reconoce que es el Espíritu Santo que se lo ha dicho. Y entonces Jesús le devuelve con palabras proféticas. Y menciona que Pedro es Petros, es decir, es una roca fuerte. Mientras que sobre esta roca, que es Petra, que quiere decir un peñón, roca y peñón, la madre roca, que está en la montaña, que uno puede cortar. De la madre roca que está en la montaña, tú cortas una petra, un petro.
es decir, las piedras. Las piedras. De la madre roca Petra se sacan Petros. Ujú. Y la iglesia fue fundada sobre esto, sobre la declaración que el hermano Pedro ha hecho. Y obviamente Pedro tiene un papel importantísimo. Mira lo que sigue diciendo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y quién es ese a ti? Es Pedro. Es la Petra. Sigue. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. No vamos a hablar de la última parte, queremos hablar de la parte del poder. ¿Por qué le dijo a la gente que no dijera que él era el Cristo? Eso lo vamos a poner a un lado. Pero vamos a enfocarnos en las manifestaciones de poder. Lo que Jesús está diciendo es que hay un poder especial y le está hablando a Pedro, pero no le está hablando a Pedro solo. Fíjate que hay tres maneras de interpretar ese intercambio de llaves. La primera manera de interpretarlo es que cuando Jesús le dice, tú eres Petro y sobre esta Petra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves, es mentirita. Le está diciendo, mira la llave, pero trata de cogerla. Trata de cogerla. Oh, no, mira la llave, yo me quedo con ella. Así lo aprendí yo en las conferencias que predicó un gran predicador que quedará sin nombre en este momento. Y él decía que las llaves siempre las tuvo Jesús, que nunca las tuvo Pedro. Esa es la interpretación número uno. La interpretación número dos es que Pedro cogió las llaves y Pedro es diferente a todos los demás y él es por lo tanto el primer papa. Pero hay una tercera interpretación clara. No hace falta tener esas dos. Vámonos a lo que está en Mateo entonces 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, amonéstale a solas entre tú y él. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma aún contigo uno o dos, para que todo asunto conste según la boca de los 2 o 3 testigos. Y si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Mira qué interesante, qué amor. Date cuenta los pasos que hay allí. Sí. El primero es el poder que tiene el individuo para reconciliar a las personas ante Dios. Si el poder del individuo no es suficiente, entonces va con los ancianos, el poder del grupo más pequeño. Si ese poder no es suficiente para reconciliarlo y solucionar el problema, entonces se lo lleva a la iglesia, el poder más grande que hay. Estos tres niveles no se refieren a Pedro, se refieren a la iglesia y a todos los miembros de la iglesia. Y mira las palabras que siguen, Clara Mercedes. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra, aten, eso está en plural, significa para nosotros. Correcto. Todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Clara Mercedes, el poder de las llaves fue dado a la iglesia. ¿Lo aceptas? Claro que sí. Y la invitación es para usted y para todos. ¿Aceptas el poder que Dios le dio a la iglesia? Muchas gracias. Muchas gracias.